Esta se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Ya lo habíamos adelantado, está con nosotros el director del Cuerpo Nacional de Bomberos, ¿verdad? Baltasar Solano, bienvenido, feliz año nuevo. Director, ¿cómo está? Hola, director, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación y un placer estar con ustedes conversando temas de interés de la población salvadoreña, siendo nosotros una institución de servicio 724 que nacimos y estamos para el servicio del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Pues bueno, no podemos evitar comenzar teniéndolo aquí sentado, ¿verdad? Hacer algún comentario. Yo no sé si se puede esto guardando las debidas proporciones de territorios, de naturaleza, Condiciones climáticas. Clima. Lo que está pasando en Los Ángeles, en California. Le preguntamos cómo es posible que una casa, porque aquí estoy viendo el precio medio de las viviendas en Pacific Palisades asciende hasta los $4,5 millones. Y ahí se les ha quemado la casa a Ben Affleck, a Bradley Cooper, a Jennifer Aniston, a la Reese Witherspoon, a Tom Hanks, a Adam Sandler y a James Wood, entre otros millonarios artistas o celebridades. ¿Cómo es posible que no estas colonias o estas urbanizaciones de gente de mucho dinero no tengan barreras o no estén preparadas o cortafuegos, no sé cómo se le llama? Explíquenos cómo es que todo, o sea, arrasa o las condiciones, hasta la ciudad. Ajá, o las condiciones del territorio. Porque esto de los incendios en California, director, lo vemos todos los años. En esta época, ¿verdad? Que se da por la época seca y los incendios allí proliferan. Ahora, la magnitud de esto como que no tiene precedentes. Sí, bueno, qué buenas preguntas, porque son varias las preguntas. Este es un tema que demanda aspectos técnicos para poder comprender su pregunta, por ejemplo, ¿por qué no existe un cortafuego? Entonces vamos a comenzar hablando, quizá desarmando el tema del incendio forestal y decir que en los incendios forestales técnicamente se conoce como la gran triada. Los componentes que tienen que ver para los incendios forestales y luego quizás vamos a ir hablando estos temas para poder contestar la pregunta. En los incendios forestales hay 3 componentes y por eso se llama la gran triada. Primero es el material combustible en los incendios forestales, es decir, árboles y arbustos. En maleza, pues obviamente es la maleza, ese es el primer componente. El otro es la topografía. Ese es el segundo. Y el tercero son los efectos atmosféricos. ¿Cuáles son estos? La humedad relativa, el viento, la temperatura. Todos esos factores influyen para que luego tengamos las proporciones ideales como para tener un incendio en este caso. El viento culpamos en nuestro país de que es el culpable de los incendios forestales o maleza, lo cual no es cierto. En nuestro país el 100% tiene que ver el factor humano. Entonces ya decimos que los incendios forestales tienen estos 3 componentes. Y luego hay incendios en maleza, pues obviamente es la maleza lo que se quema, incendios forestales, árboles y arbustos, y luego hay un tercer componente que se llama incendios de interfaz. ¿Cuáles son los incendios de interfaz? Específicamente el que ustedes están viendo en el estado de California. ¿Cuál es el incendio de interfaz? En donde tenemos la mezcla de un incendio estructural con un incendio forestal. Muchas veces va de la maleza o del forestal a la estructura o viceversa. En este caso, al parecer, el incendio, pues no tengo los datos exactos, pero ya tenemos incendios forestales, incendios estructurales. Es decir, es un componente complicadísimo para poder controlar, porque esto interviene en otros factores. Nosotros a la hora de responder, lo primero que vemos en orden de importancia es la vida de las personas. Segundo, las propiedades. Y tercero, el medio ambiente. En este caso, evacuar, porque en las imágenes ya podemos visualizar, el incendio ya es, en muchas zonas, es meramente estructural.
El viento viaja de una baja presión a una alta presión, es decir, que viaja de lo frío a lo caliente. Cuando tenemos estas magnitudes de temperatura, generamos componentes que le llamamos como un microclima. En este caso está muy caliente, la velocidad del viento será muy alta, las temperaturas que generan estos incendios en California, por ejemplo, tenemos los famosos incendios de copa, es decir, de árboles de gran altura, con unas temperaturas muy altas, y luego el viento lo que hace en los incendios son, digamos, dos componentes importantes, o tres mejor dicho. Primero, antes del incendio lo que hace, facilita deshidratar la vegetación. Dos, una vez tenemos el incendio, él es el que genera la velocidad de propagación y él determina como componente número 3 hacia dónde va el fuego. Él es el que decide hacia dónde viaja. Y sin duda el viento, ya lo dije, viaja de lo frío a lo caliente. Entonces tenemos unas velocidades sin duda de viento muy altas temperaturas. A lo que quiero llegar es que nosotros acá en nuestro país recomendamos como una medida de mitigación, no una medida de prevención, que son dos cosas distintas. Prevenir es evitar que pase. Mitigar es, si pasa, yo tengo un componente para auxiliar por ejemplo, tener un extintor, eso no es una medida de prevención de incendio, es una medida de mitigación de incendio, porque el incendio puede pasar. Y el extintor lo que va a hacer es ayudarme a que el incendio no se me propague. Después de 5 minutos, hablando del tema, un extintor ya no me sirve, porque el incendio ya tiene propagaciones muy altas y ya no me sirve el aparato para poder extinguirlo. Pero en este caso, nosotros en nuestro país decimos, mire, limpie el doble de la altura de los muros perimetrales de su colonia o el doble de la altura de las paredes de su casa, como una medida de mitigación. Entre la vegetación y el muro debiese haber el doble. El doble de lo que... De la altura de tu casa. Del muro. Si el muro tiene, póngale, 4 metros, debiésemos tener alrededor de nuestra colonia 8 metros limpios. Hay dos tipos de limpieza, llámese. Hay suelo mineral y hay suelo vegetal. Lo que nosotros recomendamos es suelo mineral, es decir, dejar la pura tierra, como vulgarmente lo decimos. Como cortafuego. ¿Esa es la palabra correcta? Hay dos palabras utilizadas. Hay línea de defensa, si vamos a hablar técnicamente, línea de defensa y línea de control. Línea de control es la que se hace cuando ya tengo el incendio y yo quiero cortar el fuego. Esa se llama línea de control, porque lo que quiero es controlar el fuego. Y línea de defensa son todas aquellas líneas que se hacen previo a tener un incendio. Por ejemplo, las que hacemos, el Ministerio de Turismo hace líneas de defensa en los parques, obviamente porque si se nos da un incendio ya tenemos una línea construida. En nuestras casas sería una línea de defensa, es decir, o una ronda, como vulgarmente se le llama. Suelo mineral sería lo ideal. Y con eso nosotros lo que hacemos es mitigar que un incendio nos pueda afectar nuestra casa. Porque si tenemos ese viento que hay allí y esa temperatura, usted puede tener 8 metros, por ejemplo, y a esas temperaturas, obviamente, nuestras vegetaciones, como usted me lo decía en la pregunta, no tenemos alturas de árboles como las que hay allá. Allá se llaman incendios de copa porque las alturas son muy grandes de los árboles, y extinguir un incendio de copa es una cosa tan complicada, lo cual demanda aviones, helicópteros, como para poder generar, en este caso, un enfriamiento o generar un aislamiento, porque en este caso también se utilizan equipos y aspectos químicos para lanzarle a la vegetación que no se ha quemado como un retardante. No es porque de la copa va a bajar, pero la idea es que no siga expandiéndose hacia adelante. No siga expandiendo. Y muchas pero veces, que sí se queme para abajo, ¿verdad? No, lo que pasa es que el químico que se le aplica a la vegetación algunas veces se desagua con algún químico, es decir, que para que haga el efecto de enfriamiento. Pero hay químicos que lo que hacen es retardar el proceso, es decir, que el árbol no esté dispuesto como una materia combustible, es decir, que retarde, si el fuego llega, ahí se apaga. No es que no lo va a hacer combustible, pero va a evitar que se genere ese proceso tan grande de aceleración que lleva el fuego en este momento. Entonces, sirve como una barrera, por así decirlo. Como una barrera. Lo que pasa es que si el viento no está a desfavor, por así decirlo, ¿verdad?
las copas de los árboles se siguen incendiando y ahí sigue propagándose. Es correcto, la velocidad de propagación, esas chispas vuelan a unas distancias, quizás no tenemos ni idea hasta dónde puede llegar una chispa encendida y sin duda va a incendiar. Entonces, para contestarle la pregunta al compañero, es que yo puedo tener los 8 metros y en este caso, con esa temperatura, con ese viento, es difícil que esto me sirva. Sin duda se va a quemar la casa por la velocidad de propagación que estoy llegando. Hay tanto calor que traspasa cualquier línea de batalla o de línea de defensa. Y tanto viento. Que las cosas del otro lado se queman por la radiación o por las chispas. Y luego el material combustible con el cual están fabricadas las viviendas. Pues sí. Ese es el otro. Ese es el otro componente. Que los gringos hacen madera con un foam adentro. Por el código de construcción que existe en ese estado. Entonces, al llegar esas temperaturas, oscilan arriba de 1000 grados centígrados. Imagínense ustedes que un vidrio y una ventana, de esas que le llamamos solaires, y perdón ahí por el nombre, pero eso se derrite a 1000 grados centígrados aproximadamente. El vidrio. El vidrio. Y a esas temperaturas, o mejor dicho, a esas velocidades de propagación, hay más de 1000 grados centígrados propagando. Imagínense ustedes. Si el vidrio necesita 1000, la madera, ay Dios. Imagínense, o sea, ese es digamos, el problema contextualizando técnicamente por el cual las velocidades de propagación en estos incendios es muy alta y demanda cualquier cantidad de recurso humano, vehículos, agua, retardantes para poder ejecutar una logística para poder controlar un incendio de esta magnitud. Porque ¿cuántos días lleva este incendio? Como 5 o 6 días. Una semana, ¿eh? Ajá, una semana. Mire, no sé. Director, y entonces, ahorita que estamos en la época seca, nosotros entrando ya casi de lleno, pues la pesadilla de ustedes son estos incendios de maleza. Siempre se habla de maleza seca, ¿verdad? Porque el año pasado nos enseñó que es distinto de forestal. Me acuerdo yo que habían distintas categorías. Sí, nosotros tenemos en nuestro país que es, digamos, condiciones distintas. Aquí tenemos mampostería, es decir, aquí las viviendas son en su mayoría concreto, ladrillo, bloque, etcétera. La vegetación no tiene las alturas que tenemos allá y luego las condiciones son distintas. Sin embargo, me acuerdo quizás hace como algunos 10 años más o menos tuvimos un incendio que nos complicó bastante en la zona de La Paz por el aeropuerto. Incluso se separaron algunos vuelos, se incendió toda la zona sur y toda la zona oriente del aeropuerto, en donde tuvimos incendios de interfaz. Es decir, había una zona por Cangrejera, para ser específico, se quemaron unas viviendas debido a la velocidad de propagación por los vientos que teníamos en ese momento, por la vegetación que estaba seca. Por eso decía yo que influye la humedad relativa, en las temperaturas y el viento como efectos atmosféricos, como un componente de los incendios en este caso, o como un componente importante para determinar la propagación de estos incendios. Entonces en nuestro país hemos tenido algo parecido, no igual, por vientos, por la vegetación que está seca y por obviamente las estructuras, es decir, las casas que están inmersos en la vegetación. Entonces perfectamente con esa velocidad de propagación es posible que esto coja fuego. Así que demandó en aquel entonces una logística, una respuesta importante. Así que ahora hay datos en cuanto a los incendios. Nosotros tenemos datos, digamos, alentadores, por así decirlo, y tenemos una reducción importante en algunos rubros en cuanto a los incendios se refiere. Así que por eso nosotros desde noviembre ya comenzamos a tener los primeros incendios en maleza y recapitulando, pues la maleza son incendios en hojarasca, en maleza seca, pues de muy baja altura, por supuesto, y los incendios forestales son aquellos que se dan en árboles y en arbustos, es decir, en árboles pequeños. Y luego tenemos un rubro que es el agrícola, por ejemplo, cuando tenemos incendios en plátano, en guineo. La famosa quema de los desechos de la agricultura. Sí, eso le llamamos los rastrojos, por así decirlo. El rastrojo, esa es la palabra. Pero luego tenemos los agrícolas que se dan en plantaciones de papaya, en plantaciones de coco, en plantaciones... Pero son provocados. Fíjese que en nuestro país, al menos... Los cañales, por ejemplo. Hemos tenido específicamente, yo siempre he dicho que tenemos el factor humano.
ya sea porque se hace de manera accidental, porque el que lanza la colilla quizás no tiene la intención de incendiar el bosque, o la maleza en este caso, pero si la lanzó, lo hace de manera accidental. Pero hay personas en nuestro país, nosotros hemos ido a incendios en donde he encontrado a 500 metros un foco secundario, le llamamos nosotros, es decir, tenemos el incendio como tal y luego vemos un foco secundario. A 500 metros es imposible que con el viento en nuestro país, allá ahorita el incendio que tenemos en Estados Unidos es posible, pero acá a 500 metros tenemos un foco secundario, lo cual es imposible o casi imposible. 500 metros son 5 cuadras. Es correcto, Ajá. No puede viajar una chispa, digo, en un incendio de 1 o 2 metros de altura y hemos encontrado un foco secundario. Sin duda alguien le va poniendo fuego o ha ido prendiendo los fuegos, entonces también tenemos pirómanos, personas que les place ver el fuego y los hay, entonces se divierten viendo el fuego y le prenden fuego al bosque y ahí tenemos muchas causas. Por ejemplo, hay personas que se dedican a la caza, que no es correcto, hay animales que pues sí, eso está prohibido. No debiese hacerse, sin embargo le prenden fuego al bosque para sacar a los animalitos y los esperan en un punto, los cazan. Me recuerdo que hace como 1 año o 2 años se dio una situación de estas, que atraparon a los responsables. Es correcto. Director. Entonces dejan el bosque incendiado, cazan el animal, el venado, el que sea, y dejan el bosque incendiado y se van. Hay personas que extraen miel también. Las abejas hacen la colmena, como le llamamos en los árboles, extraen la miel, para ello le prenden fuego al árbol para que las abejas pues se quiten de donde está la miel, sacan la miel y dejan el árbol incendiado. Luego vamos conduciendo en la carretera, todos los incendios que vemos, pues me atrevería a decir que son por personas que yendo en su vehículo lanzan la colilla y incendian la maleza, que ahora ya tenemos viento, tenemos altas temperaturas, tenemos cese de lluvia, por ende tenemos vegetación deshidratada, es decir, seca. Entonces tenemos todos los componentes como para que haya fuego. Pero el viento no es el culpable de los incendios. El incendio siempre sigue siendo el factor humano. El viento genera las condiciones para acelerar el proceso de la combustión, genera esa dirección hacia donde el incendio va a viajar y obviamente pues traslada las chispas, hace su buena parte para que los incendios se propaguen, busquen direcciones X, pero no es el culpable. Es decir, siempre sigue siendo, si no lanzáramos colillas, si no le prendiéramos fuego al bosque, si no entráramos con nuestro vehículo a zonas boscosas, porque muchas veces entramos con el vehículo y el gas que emana el escape de un vehículo es suficiente también como para incendiar la maleza. La persona quizás no tiene la intención de incendiar la maleza, pero entró con el vehículo y ya generó el incendio y él no se da cuenta. Personas que también van a vacacionar, hacen su fogata, se retiran y no la terminan de extinguir. No le echan agua, director. Y luego dejamos específicamente las brasas, el viento las arrastra y ya generamos el incendio. Entonces son todas esas las causas, pero también tenemos pirómanos. Hay personas que les place y le dan fuego al bosque para poder divertirse viendo el fuego. A eso le llamamos nosotros los pirómanos. Entonces también tenemos en nuestro país, porque ya lo decía, hemos encontrado incendios en donde nos parece raro tener focos secundarios a una distancia considerable en donde no puede viajar una chispa o pavesa, como se le llama técnicamente, y que se nos pueda generar un foco secundario en este caso. Así que también tenemos. Y por eso es la recomendación, limpiemos nuestras casas, suelo mineral, es decir, dejar la pura tierra el doble de la altura de los muros o el doble de la altura de las paredes de nuestras casas. Con eso que hacemos, mitigar, es decir, nos da tiempo porque muchas veces nos llaman y nos dicen, mire, necesitamos que vengan los bomberos ya porque tenemos un fuego en la maleza y se nos está pasando en nuestra casa. Si tuviéramos limpio ese perímetro, esa cantidad de metros, pues no se pasara tan fácil como si tenemos la maleza justo pegado a la pared. Hemos tenido muchos incendios. Yo he visto las milpas a la par de la casa. Es correcto. Ajá. Entonces, si coge fuego, es sin duda que se va a quemar la casa, porque la velocidad de propagación de la maleza con el viento es muy rápida, son velocidades importantes, y va a llegar a la casa y se nos va a quemar la casa, sin duda. Entonces, porque un incendio, como dije, después de 5 minutos es complicado tratarlo. Entonces demanda mucha logística. Y cuando nosotros hemos tenido incendios acá, por ejemplo, en el Cerro El Mono, en el volcán de San Salvador, que este es otro tema importante que quería aclarar. Cuando nosotros tenemos un incendio en un volcán, por ejemplo el de San Salvador, y a nosotros nos dicen en la noche, 11 de la noche, vemos el fuego
a medio volcán. Nosotros vamos, extinguimos o vamos a tratar de controlar este incendio. Cuando es de noche, el incendio en una topografía, por eso yo lo explicaba, la topografía, hablando del término de la Gran Triada, es un componente importante. El fuego viene hacia el valle, es decir, viene hacia la ciudad. Y cuando es de día, el fuego no viene hacia la ciudad, sino que va hacia la punta del volcán. ¿Por qué? Porque él busca la parte donde hay más calor. Y de noche, en la ciudad, en el volcán de San Salvador, está más frío que en la ciudad, entonces él viene hacia la ciudad, hacia las casas. Y si es de día, pues el incendio no va a venir hacia las casas en el volcán, sino que va hacia la parte más alta, que es lo que está más caliente. Está más caliente. ¿A qué se deben estos incendios en el volcán de San Salvador? Que sí ya los hemos visto, o sea, de repente ve uno, va ahí manejando y de repente ve uno, ve. Los incendios, hay zonas, nosotros en algunas veces hemos identificado específicamente que hay zonas en donde se cultiva. Y lo que usted decía, el rastrojo le prenden fuego y se les va de control. Muchas veces creen que limpiar 1 metro alrededor de donde tienen el rastrojo y le prenden fuego es suficiente. Entonces el viento arrastra las chispas y se les pasa a la zona. Entonces la línea que hicieron ellos de defensa en este caso fue muy reducida y el viento trasladó la chispa y se pasa. Ese es en algunos casos. Y luego, pues habrá que sumarle todos los que he mencionado. Personas que les place ver fuego. Hay personas que le prenden fuego al bosque porque el ministerio, por ejemplo, no autoriza la tala de los árboles. Y entonces ya quemados, dice, me van a autorizar y le prenden fuego también. Es decir, hay muchas causas que hemos identificado debido a todo este comportamiento cultural muchas veces, y por eso hacemos el llamado y gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan de llegar a las personas y decir, mire, los incendios no es que se me quemó el árbol. Bueno, primero decir que hay árboles de Conacaste o de otros tipos de más de 100 años. ¿Cuándo vamos a tener otro árbol igual? Para poder recuperar uno, pero creemos que es el árbol nada más. Pero allí hay erosión, hay pérdida del mantillo, es decir, la capa fértil de la tierra se pierde con el fuego. Y al final, pues lo que tenemos es una sequía importante que pudiésemos tener a consecuencia de los incendios. Y luego la contaminación medioambiental. Yo ponía un ejemplo ahí en Los Ángeles, ya hay videos en donde la humareda es tal que oculta el sol. La cantidad de monóxido de carbono que esto genera es importante. Y todo eso lo está respirando la gente. Es correcto, entonces hay una contaminación importante. No es solo la pérdida del árbol, en este caso, sino todos los efectos secundarios que esto tiene. Y luego, pues todo el costo logístico que demanda poder extinguir un incendio de estas magnitudes. Nosotros hemos pasado en la Montañona, en el Denner, en años anteriores, hasta 9, 10, 15 días intentando extinguir estos incendios, pero obviamente antes no teníamos los recursos y se nos hacía bien complicado poder tener esa capacidad de respuesta y poder tener pues esa viabilidad de poder extinguir un incendio de grandes proporciones con los pocos recursos. Si llevamos 4 bomberos a los incendios, y en un incendio de 15, 20, 30 hectáreas, ¿qué hacemos 4 bomberos? Es muy poco lo que se puede hacer, demanda muchos recursos y antes nosotros éramos 300 bomberos. Entonces éramos muy pocos como para poder tener esa capacidad de respuesta. Obviamente... ¿Ahora son? Hoy somos más de 800. Ajá. Entonces, ahora también se suma, bajo un plan de protección civil, se suma todos los equipos tácticos, se suma la policía, se suma el ejército, es decir, trabajamos de manera articulada bajo un plan de acción, que es lo que demanda ahora poder tener una reacción más rápida, poder tener o evitar en este caso que se nos quemen más hectáreas. Dicho sea de paso, los números estadísticos que tuvimos en el 2024, incluso en la festividad de vacación, hoy de fin de año, están en negativo. Porque gracias al trabajo que hemos estado haciendo en las inspecciones, y por eso reitero el agradecimiento a ustedes, hemos estado haciendo hincapié en cada conferencia de prensa en cuanto a medidas de prevención de todo tipo, en este caso los incendios. Hemos tirado, hemos enviado a los inspectores, más de 120 inspectores, generando inspecciones, valga la redundancia, en empresas, en industrias,
en la industria pirotécnica, por ejemplo, que tanto problema nos causa. En cuanto a los incendios se refiere, este año 2024 tuvimos 0 incidentes en coheterías o en ventas colectivas de productos pirotécnicos. No tuvimos personas lesionadas ni fallecidas en cuanto a actividades relacionadas a productos pirotécnicos. Sí tuvimos quemados, que ese es otro tema. Es otro tema, sí. Pero usted se refiere a donde lo fabrican, a ¿verdad? donde lo fabrican. Que antes era bien común esto de los lugares ilegales de fabricación de cohetes. Hemos tenido en años anteriores 9, 10 incidentes a partir de enero. Ya tenemos incendios en coheterías o en lugares en donde se comercializa productos pirotécnicos. El 2024 tuvimos 0. Tuvimos a los inspectores, más de 120 inspectores inspeccionando todos estos lugares, identificando que no vendieran productos prohibidos, que no hubiesen niños, que no hubiesen fuentes de ignición en los lugares, que las instalaciones eléctricas estuvieran bien ubicadas, que no hubiesen centros de concentración más de 15 metros de las personas en cuanto a lugares de ventas colectivas. Es decir, hemos estado revisando, inspeccionando y haciendo recomendaciones, pidiendo las licencias. Hemos capacitado más de 20,000 personas en centros escolares, es decir, a los niños, niñas, y diciéndoles, miren, ya basta de que los niños manipulen productos pirotécnicos. Sean los papás, si él toma la decisión, pues que sea el papá. Sí, pero no hay pólvora buena, ese eslogan es y no exacto. hay ningún producto pirotécnico seguro. Entonces hemos estado haciendo todo este trabajo con los 800 bomberos operativos y los 120 inspectores, y ahí tenemos los resultados. 0 incidentes en productos pirotécnicos, por ejemplo. Y luego, todos los números en cuanto a incendios se refiere, tuvimos signo negativo. Es decir, menos que el año pasado. Menos que el 2023. Menos que el 2023. Ya les daré las estadísticas, solo tuvimos en cuanto a las fugas de gas un incremento, pero de ahí todos los números han sido, en este caso, negativos. Eso se debe a que hemos estado haciendo este trabajo, a que los medios de comunicación nos han ayudado para poder transmitir esta información, y también las personas han acatado la recomendación, porque son ellos los que están en un primer momento manipulando o cambiando el sistema eléctrico, evitando todos los riesgos que La famosa conexión en la regleta de un montón de aparatos, director, ¿verdad? Que ustedes lo han dicho. Es correcto. Hay un recalentamiento que provocó finalmente un incendio. Entonces, todos estos componentes hemos estado trabajando para poder tener, gracias a Dios, estos números en negativo, es decir, menos que el 2023 en este caso. Y eso es buena noticia. Son las 8 de la mañana con 37 minutos ya, director. Yo quiero dejar planteado algo y lo hemos dicho varias veces, Tony, que el tema de los carros que se incendian, ¿te acordás? Y nosotros preguntemos qué es lo que sucede en realidad o a qué debemos de estar pendientes con nuestros vehículos, porque a cada rato se está incendiando un carro en tal lado. Y eso yo lo he seguido viendo. Pero director. Chalío nos decía la vez pasada del taller Servitecla, que son como los empiezan a tunear. Exacto. Y les quitan y les ponen partes nuevas. Esa sería una de las causas, ¿verdad? Sí. Y el cuerpo de bomberos siempre termina llegando allá al lugar, ¿verdad? A apagar estos incendios. Hablemos de eso al regresar porque ya estamos listos para... Mira, esta bolsa la empacaron, la embolsaron, valga la redundancia, el 29 de diciembre del año pasado. Está fresquito este café. Y es un Pacas semilavado de la finca La Palma y el túnel de Cherito Café. Bueno, y aquí se le estamos entregando. El café que hemos estado degustando, director, es Cherito Café. Café 100% salvadoreño, que lo pueden encontrar en diferentes puntos de venta. Pueden irse a Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en San Benito, también en las tiendas Tengo, que están en varios centros comerciales, o a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sb. ¿Qué le pareció el café, director? Está muy rico, muchas gracias, muy fina. Bueno, aquí tomamos buen café, orgullosos de Cherito Café. Los desayunos están en camino, compañero. Vienen en camino, vienen desde San Martín. Así es. Celebremos el inicio de año compartiendo con lo mejor de la panadería que ofrece San Martín con los nuevos productos con café, como los relámpagos, pastelito de origen francés, con una pasta suave horneada y rellena de deliciosa crema de cold brew, con un delicioso craquelado de mantequilla y café. Qué rico, o sea que el relleno lleva café. ¿Sabes qué es lo nuevo? Las espumillas. Bien, bueno. Horneadas con un toque de café, crujientes por fuera, chiclositas por dentro. Las espumillas se retiran en tu boca.
Pídalas a domicilio al 22 15 15 15 15 15 15 15 15. 22 15 15 15, o si no, que hagan como nosotros, utilizar los servicios de Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres. Siempre hay una conductora para ti. Pide tu viaje de la forma más fácil. 6200-4491 es el número de WhatsApp o a través de Línea Rosa App. Hacemos pausa y regresamos. 8:39.
Bueno, mira, aquí estamos aprendiendo un montón con el director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano. Habíamos dejado planteado algo, director, ¿por qué se está viendo tanto carro que de repente agarra fuego en las calles o en carreteras? Nosotros hemos identificado varias causas. Una es que hay personas que les gusta hacer modificaciones al vehículo, es decir, yo le quiero poner unas halógenas. Yo les decía que he visto unos vehículos que han andado hoy en Navidad con muchas luces, les han conectado muchas luces. El tema es que muchas veces estas personas no van a electricistas profesionales, automotrices, en donde les saquen para conectar estas luces el origen, o mejor dicho, la conexión debe ser correcta y no sacar muchas conexiones de un solo cable porque es más fácil. Entonces, pelan un cable y conectan, le ponen el protector y entonces están demandando mucha energía de un solo cable, lo mismo que hacemos con las regletas en nuestras casas, que le conectamos una regleta y de ahí conectan el televisor, la plancha, el equipo de sonido, etcétera. Entonces hay mucha demanda, entonces se genera un recalentamiento. Al recalentarse se daña el protector del cable y luego tenemos el famoso cortocircuito. Esa es una de las causas. Dos, hemos tenido incendios en vehículos apagados, es decir, el motor no está en marcha y estacionados. A la hora que y no solo ha sido uno, hemos tenido varios incendios en donde dice, mire, hace 2 horas yo dejé el vehículo estacionado y de repente cogió fuego en los parqueos. A la hora de hacer la investigación determinamos que ese vehículo había sido importado, vino golpeado y a la hora de repararse no se hizo la reparación correcta, algún cable estuvo comprometido, es decir, se dañó el protector y con la vibración, el movimiento del vehículo hizo contacto y obviamente se generó un cortocircuito debido a una reparación inadecuada después que el vehículo fue importado. Y luego también tenemos otra causa que es la falta de mantenimiento. El vehículo ha estado ya muchos años en uso y no se le hacen las correcciones debidas. En cuanto a los mantenimientos hay de 3 tipos. Está el preventivo, el correctivo y el predictivo. Uno debiese decir, esta pieza ya dio su vida útil y yo tengo que cambiarla. Pero todavía aguanta, le dicen. Es correcto. Ajá, entonces nosotros... Y uno, no, es cierto, y uno a veces al mecánico, pero cree que aguanta un par de meses más. Es correcto. Entonces uno dice, no, mire, no, esto te aguanta. La faja, hay un periodo de tiempo en que uno debiese cambiar la faja del tiempo. Pero no se ha reventado todavía. Entonces... esa es una de las causas, la falta de un mantenimiento. Hablemos en todo el contexto. Claro, claro. Los fluidos, llantas, sistema eléctrico, motor, etcétera, etcétera. Entonces uno debiese hacerle un mantenimiento completo al vehículo, que esa es otra de las causas que determinamos. Muchas veces también, quizá agregando un cuarto componente, es que el incendio en el vehículo se dio y dice, saliendo del taller vengo. Muchas veces a la hora de reparar una pieza en el taller, insisto, son talleres que no tienen la expertise, el conocimiento y obviamente quitan una pieza y por quitar una pieza muchas veces dejan algo desconectado y es la consecuencia. Hemos tenido muchos incendios donde dice, fíjate que yo sacándolo del taller vengo y me cogió fuego el carro. O sea, hicieron malas conexiones. Es correcto, es correcto. Entonces, son de las causas que nosotros hemos identificado en cuanto a los incendios en vehículos. Y hemos estado haciendo las recomendaciones, qué hacer cuando tenemos ese problema. O sentimos el olor a quemado, como decimos, a humo, o vemos la llama o vemos la humareda que sale en el capó del carro. Entonces, hemos estado haciendo la recomendación, si ven marcha, primero detenga el avance. Cuando vamos en marcha, le generamos viento al incendio y por ende la propagación es más rápida. Entonces hay que parar la marcha. Número 2, salirse de la vía. Número 3, evacuar el carro inmediatamente. Y número 4, si tenemos el alcance, si el carro no se ha incendiado totalmente y nos da esa oportunidad de entrar, de abrir donde tenemos el extintor, que debiese ser un extintor de polvo químico seco, hay algunos cuestionamientos en cuanto al tamaño del extintor. Yo les puedo asegurar que uno cuando está tratando de extinguir su vehículo, quisiera que ese extintor no se le acabara nunca.
Y entonces cuando uno no tiene esa capacidad, esa práctica de poder lanzar el polvo a la base del fuego, no a la llama, sino a la base del fuego, uno quisiera que el extintor ahí estuviera conectado permanentemente hasta lograr apagar el incendio. Y un extintor de 5 libras, hay algunos que compran de 2,5 libras. Ese es bien poquito, o sea, si es un incendio que tiene más de 5 minutos, jamás se va a apagar. Pero si el extintor es tan pequeñito, no va a servir de nada. Entonces, debemos de lanzar el polvo a la base del fuego, pero hay que descubrir el fuego dónde está, porque si yo tengo el capó cerrado, no me va a funcionar el extintor. Ajá, pero vaya, cabal, es que en eso me pongo a pensar. Empieza a agarrar fuego el carro normalmente de la zona del motor. Es correcto. Yo no lo puedo abrir. Sí, entonces por eso decía, si ya evacuamos el carro y tenemos... ¿Tú te vas a atrever a abrir? Primero tenés que encontrar ahí el botoncito. Para levantar el capó. Y ahí ya te quemaste las manos. Y ahí ya ajá, cabal. Y luego llegar por la parte del frente del vehículo, levantar el capó y luego, pues, lo hablábamos, uno debiese desconectar la batería porque es la fuente que mantiene energizado todo el vehículo, a pesar que esté el fuego, pero el vehículo sigue energizado. Entonces, todo el cableado, es decir, el incendio viaja por donde hay un cable energizado en este caso y pasa por todo el carro. Por todo el carro. Entonces es muy complicado, por eso es que decimos, mire, si usted ya ve una llama muy alta, si no le permiten, no se arriesgue, 1. Y 2, muchas veces queremos regresar al carro porque dejamos la cartera, dejamos alguna prenda de valor y queremos regresar otra vez y entonces ahí existe el riesgo, incluso puede haber una explosión, porque si hay una fuga de combustible podemos tener una explosión también. Entonces no se arriesgue, ya evacuamos todo el vehículo, llame a los bomberos, nuestro número de emergencias es el 93 y nosotros con mucho gusto atendemos. Por eso recomendamos que si tiene la práctica, si tiene el extintor, pudo ver el fuego, lo pudo visualizar, tiene cómo accesar al extintor, pues entonces intente, pero nunca arriesgarse más allá de lo que permite. Hay temperaturas, el humo no permite poder llegar al fuego muchas veces y entonces existe riesgo de quemarse por tratar de salvar en este caso el vehículo. Entendemos la desesperación. La desesperación, entendemos la razón porque es nuestro medio de transporte, entendemos el valor que tiene el vehículo también, pero la vida es más importante. Pero pues sí, la vida no se puede reponer. Aquí tenemos varias participaciones. Germán Hernández nos dice, ¿es prohibido poner las barras LED en los autos? Ya es prohibido. Director. Eso es más del BMT, ¿verdad? Pero... Es un tema del BMT. Incluso hay personas que... Quizá otra cosa, tapan hasta la placa, le ponen unas bandas. O le ponen luz a la placa también. Ese es un tema del BMT. No quisiera entrar en este tema porque son requerimientos del BMT. Sin embargo, lo que yo puedo decir es que si el BMT permite poner una luz, por ejemplo, a la hora de conectar esa luz debiésemos de ir donde un electricista profesional y que nos conecte correctamente para que no tengamos un problema de un posible cortocircuito a la hora de tener una luz. El punto es la conexión, ¿verdad? Que tiene que ser por alguien profesional. Es correcto. Aquí nos están escribiendo, mira, compañero de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. ¿Qué dijiste? No, solo nos está saludando César Vallecillos. César Vallecillos. ¿Qué dijiste a mí? Por eso le digo siempre no. ¿Qué dijo ayer? No, espectáculo. ¿Qué fue lo que dijo hoy? Hoy todos los días. No, las multas a mí no me vayan a poner. Yo soy la culpable. A mí no me van a poner las multas. Al perro más flaco se le pega la pero ¿qué fue lo que dijiste hoy? Del zorro feliz, se acordó, aquí enfrente, dígale enfrente. El coyote cojo. El coyote cojo. Porque el coyote tiene una pata cuica. No, director, es que mire, aquí te diversan. No, ahí viene la multa. Tan serio que es el director. Yo no la pago. Aquí está el CIPI. El CIPI sabe de vehículos, es un gran radioescucha. Director, lo escuchamos. Hola, buenos días. El tema está interesantísimo y apoyando lo que dice el señor director, también otra de las causas, y va a parecer broma, pero es cierto, que el refrigerante debe ser 50-50. ¿Por qué? Porque el motor está friccionándose y genera electricidad estática. Cuando el refrigerante pasa por el termostato, ahí logra hacer polo tierra y se disipa la carga eléctrica, que no es muy alta, pero igual es una carga eléctrica. Entonces poner refrigerantes o agua
de refrigerantes de mala calidad o de baja calidad que no cumplen con los estándares requeridos, ese también es un riesgo. Y el refrigerante, aunque sea de muy buena calidad o con los estándares correctos, se debe de cambiar a los 18 meses máximo como mantenimiento predictivo y preventivo. Saludos y como siempre es un gusto poderlos escuchar. Gracias Carlos. Zipi. Vaya, cabal. Él tiene toda la razón. Estamos hablando de mantenimiento preventivo. Predictivo, dijo Ajá. él. Bueno, okay. Es decir, aparte del preventivo, es de hacer el predictivo, el cambio, a los cuántos kilómetros yo debo de cambiar el refrigerante. Lo que él dice es correcto, la energía estática al pasar por el termostato, entonces es correcto. Muy baja, pero sí hay. Él tiene toda la razón. Y cada vez que le haces mantenimiento al vehículo hay que hacer cambio de refrigerante. Sí. Yo he oído gente, es que es bien caro, dice, ¿vale? Como, pues sí, pero es su vida. Es su vida la que anda ahí. Director, casi se nos termina el tiempo. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia cuando son estos incendios entre el humo blanco y que sea de humo negro? Se da en los forestales. Si es esa la pregunta, o en la industria. No sé. Ok. En los forestales, si nosotros vemos un incendio. Es que cuando hay un incendio, no sé. Sí, pero dice los que saben, es que es humo negro o humo blanco. Entonces, Ok, vamos a hacer una diferencia, es en todos los aspectos, pero se da en los forestales y se da también en los incendios estructurales. Si nosotros vemos el volcán de San Salvador, por ejemplo, y vemos que sale una humareda, si es de color blanco, lo que significa es que lo que se está quemando es hojarasca o es maleza. Pero si vemos humo negro, lo que significa es que se está quemando madera. ¿Por qué razón se da? Porque la madera tiene más carbón. A la hora de generar estas moléculas por tener más carbón, generan humo negro. Y lo voy a trasladar ahora a la industria. El gas propano en su cocina, cuando encendemos la estufa, no genera tanto humo. ¿Por qué? Porque el gas propano tiene una cantidad muy baja en cuanto a carbón, entonces no genera ese humo. Las llantas cuando se están quemando generan una humareda negra porque tiene más carbón. Hay una combustión más contaminada, por así decirlo. Uh-huh. Entonces la respuesta es por la cantidad de carbón que tiene el material que se está quemando. Entonces hay una combustión, nosotros le llamamos una combustión incompleta y hay una combustión limpia. La combustión limpia es la que genera el gas propano, que se quema todos los radicales libres que emanan, en este caso, del material combustible que se está quemando. Esa es la razón por la cual el extintor de polvo químico seco, por ejemplo, él solo apaga la llama y no la brasa, porque él extingue los radicales libres que se están incendiando en este caso. No así la brasa. Si tenemos una brasa y queremos utilizar el extintor de polvo, él no la apaga. Entonces hay que utilizar agua en este caso. Ajá. Por eso es que los incendios tenemos, y aprovechando su pregunta, tenemos 5 clases de fuego. Clase A son todos los sólidos, madera, plástico, etcétera. Clase B son todos los líquidos, gasolina, ciner. Clase C son todos los equipos eléctricos conectados. La computadora, si está conectada, es clase C. Si usted la desconecta, es clase A porque se convierte en un sólido. Clase D son todos aquellos que se dan en metales, aluminio, circonio, litio. Y clase K son todos aquellos incendios que se dan en los aceites comestibles, animales o vegetales que están en la cocina. Y por eso es que hay un extintor. ¿Y por qué se llama clase K? Porque viene del inglés de kitchen, de cocina. Y luego hay un extintor especial que se utiliza en las cocinas que también se llama clase K, que es de acetato de potasio. Lo que hace ese extintor es un efecto como el que hace el jabón de baño, que a ese efecto se le llama saponificación. ¿Por qué se llama saponificación? Porque le hace espuma cuando se hace contacto con la grasa. Lo mismo el jabón. Si usted tiene un jabón de baño, déjele caer agua y jamás hace espuma. Frótelo y ya tenemos la espuma porque hizo contacto con la grasa nuestra, con la grasa humana. Lo mismo pasa con este extintor. Cuando hace contacto con la grasa, él se convierte en espuma y es así que genera enfriamiento y genera sofocación, es decir, le quita el oxígeno al fuego. Por eso recomendamos en las cocinas un extintor clase K. Mira, nunca había escuchado el extintor clase K. Gran clase que nos acaba sí, de dar. Muchísimas gracias, director. Sí. No quiero dejar pasar, en un minuto, director, tuvimos un fuerte sismo el pasado domingo y ustedes estuvieron muy atentos al respecto. ¿Qué daños se produjeron a raíz? Gracias a Dios no hay pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? Pero ¿qué clases de emergencias se reportaron? Sí, nosotros tenemos un plan, aprovechando su pregunta, hay un plan que establece la Dirección General de Protección Civil. Todas las instituciones de respuesta estamos articuladas a través de este plan de terremotos. En el preciso momento que sucede el sismo, tenemos la información muy rápido
del Ministerio de Medio Ambiente nos dice que fue de 6 puntos y algo, o de 4 puntos y algo, de 3 puntos y algo, depende el sismo. Lo que hicimos fue hacer o sacar a todas las instituciones de respuesta, es decir, Protección Civil, la policía, el ejército, bomberos, todos salimos a hacer un monitoreo en respuesta a los terremotos. Técnicamente eso se llama ASR1, hay ASR2, ASR3, ASR4, ASR5 y ASR6. ¿Qué quiere decir esto? Que son sistemas de búsqueda. Lo que hacemos es, en el caso de tener un sismo grande, se hacen vuelos a baja altura, por ejemplo, o se hacen monitoreos a gran escala, es decir, se sacan todos los recursos a hacer monitoreos en las zonas de riesgo. Entonces nosotros hicimos una evaluación, como mandan los estándares internacionales, a poder verificar en el terreno qué daños teníamos. A la hora de hacer esta verificación con todos nuestros recursos en el terreno, de primer momento, identificamos que fueron daños menores. Hubieron algunas veces deslizamientos de tejas, caídas de tejas, tuvimos algunos daños en algunas estructuras de vidrio, algunos agrietamientos de algunas paredes. Entonces hicimos unas evaluaciones, cayeron algunos techos, gracias a Dios, como usted muy bien lo apunta, cielos falsos, sí. Entonces fueron daños menores, digamos. Sin embargo, tuvimos una evaluación en un primer momento para poder determinar qué más recursos debiésemos emplear, que ese es el procedimiento que tenemos para poder generar esta respuesta. Pero nos activamos inmediatamente. Es más, voy a aprovechar también, cuando hay un sismo de gran magnitud, que es lo mismo que terremoto, algunas veces decimos, mira, este fue un sismo, o algunas veces decimos, no, este ya es un terremoto. Es exactamente lo mismo. Las palabras son distintas porque vienen de orígenes distintos. Una viene del griego, pues por eso es que esa diferencia, pero quiere decir exactamente lo mismo. Y la otra viene del latín, pero siempre significa movimientos telúricos. Ahora, lo que quiero decir es que cuando esto pasa, lo que pasó en el 2001, no hubo ni señal telefónica, es decir, los celulares no funcionaban, ni radial, es decir, las antenas también colapsaron. Nosotros tenemos procedimientos a lo interno que si un bombero, por ejemplo, anda con su día libre y hay un sismo, él debe de presentarse a la estación más cercana y luego tenemos un protocolo interno que el jefe de esa estación tiene la obligación de trasladarlo hacia donde se requiera. Es decir, a nosotros se nos puede caer el sistema de comunicación, pero el personal operativo, hay un procedimiento que establece qué es lo que se debe hacer. Y así estamos con todas las instituciones. Y prueba de ello es que así funciona también el grupo USAR, que es el que ha tenido esta respuesta importante en Turquía, en Costa Rica. Y pues en El Salvador estamos con este plan, porque algunas veces nos podemos preguntar, ¿y qué pasa si no hay servicio? ¿Cómo le comunicamos al bombero que llegue? Ya hay un procedimiento. Ya hay un procedimiento, ¿verdad? No hay, igual que nosotros los comunicadores. Igual que los periodistas. Ajá, que nosotros hay una emergencia, inmediatamente a la estación. Los que somos entendidos. Los que somos entendidos. Las nuevas generaciones, lastimosamente. Ajá, pero los que somos entendidos. Es que es domingo y entonces no me toca trabajar. Y me van a pagar horas extras. Ay, sí. Sí, no. No, de verdad, nosotros los de la vieja escuela, como nos han dicho, pasa una desgracia y directo a la estación, ¿verdad? Porque vamos a transmitir. Tenemos que transmitir. Bueno, director, qué gusto. Hoy siempre aprendemos mucho con usted y ojalá que estas charlas nutran a nuestra audiencia, ¿verdad? Yo sé que así ha sido esta mañana. Sí, y prueba de ello es que decía, tenemos números en negativo, es decir, tuvimos un 38% para hablar de números en relación al 2023 de reducción de los incendios en todo tipo, excepto en las fugas de gas, que ese es otro tema importante, porque las fugas de gas sí se nos dispararon y obviamente ya hemos hablado en algunas ocasiones cuál es el problema del gas propano en nuestras casas, porque ese es un problema que es serio, pero al mismo tiempo no tiene la magnitud muchas veces que uno cree. Así que es un tema que podemos discutir. No sé si habrá tiempo y si no, pues en otra oportunidad que hay que tener la válvula en buen estado y la perillita para abajo. Podemos hablar, ¿verdad?, del gas propano, decir que el gas propano pesa 1.5, es decir, un 50% más que el aire. Hay un término que se llama densidad relativa de los gases y todos los gases tienen un peso específico relacionado al aire. Como todos los líquidos tienen un peso específico relacionado al agua. El agua y el aire tienen un valor de 1 y ahí tienen el número o para arriba o para abajo. Entonces eso se llama densidad relativa de los gases, en este caso con el gas propano. Y el gas pesa 1.5, por ejemplo. Entonces pesa un 50% más que el aire. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de fugarse se va a las partes bajas
y en las partes bajas en donde tenemos cualquier fuente de ignición que él puede coger fuego. Y decimos que las fugas son más peligrosas sin incendio que con incendio, porque el gas viaja y el gas tiene una toxicidad más baja. Quiere decir que el gas propano primero se incendia y después lo puede matar a uno, porque lo que él hace es que desplaza el oxígeno. Entonces uno, si no ha cogido fuego el gas propano, lo que pasa es que me quita el oxígeno, claro, pero no es que sea un tóxico como tal, como el metano, por ejemplo. El metano primero, él no desplaza el oxígeno, pero tiene un tóxico importante que es un asfixiante químico. Entonces a uno lo mata por una toxicidad más que por un desplazamiento del oxígeno. El gas propano desplaza el oxígeno. Al desplazar el oxígeno, pues me asfixio efectivamente. No tengo oxígeno para poder respirar. Pero si encuentra una fuente de ignición, él tiene una inflamabilidad muy alta y por ende genera una explosión. Y desde que él cogió la fuente de ignición, por donde hay gas, va a haber una explosión. Y si una persona está inmersa, ese es el problema de las fugas de gas sin incendio. Mientras que la fuga de gas con incendio, yo ya veo hasta dónde está la llama y ya hay un soplete prácticamente. Vulgarmente hablando, es una llama y yo la puedo identificar y ya puedo usar el extintor, que por cierto recomendamos que en nuestras casas, que sin duda hay un cilindro de gas propano, debiese haber un extintor de polvo químico seco de 10 libras de capacidad, porque con un extintor de 10 libras yo ya puedo poder extinguir. Y otra recomendación importante, no instalen el cilindro de gas detrás del pantry, porque yo sé que se ve feo el cilindro, pero si lo queremos extinguir, si está cubierto por una superficie de madera, es decir, atrás del pantry, a la hora de fugarse, a la hora de tener el incendio, yo no lo voy a poder apagar. No puedo utilizar el extintor porque no sé dónde está la llama. Y sin duda se me va a quemar toda la cocina o toda la casa. Así que esa es la razón por la cual nosotros decimos, mire, no deje el cilindro de gas o no lo cubra. O hay otras personas que le ponen vestiditos. Eso le iba a decir, ahí venden vestidos. No hay que vestirlo. Sí, no. Vestido del inodoro y vestido del tanque de gas. Sí, entonces le pone hasta navideño. Sí. Se ve más bonito así, dice. Es que la gente dice que se ve más bonito vestido. Hay navideño. Entonces no debiese estar cubierto. La otra, yo he visto en algunos lugares que le ponen masa al cilindro de gas porque hay una fuga. Miren, el cilindro de gas, o que lo ponen. ¿Qué? Masa. Masa encima, a la válvula. Masa de tortilla. Masa de tortilla porque sienten el olor a gas. Si hay un olor a gas, desconecta el cilindro, sí, y hay que cambiarlo porque hay un problema en el regulador. Esa manguerita celeste, azul que nos venden. No y los de Tropigas se lo cambian a uno, hombre. Sí, yo he hecho que me lleguen a cambiar. Hay que cambiarlo. La manguera, ¿cómo se llama? Con la que lo socan. Y la abrazadera metálica. La abrazadera. Es correcto. La cabeza, todo. Sí, debe de cambiarse. Y otra recomendación importante es que si yo llego a mi casa y encuentro ese olor, el gas propano no tiene olor. Es inoloro. Sin embargo, en el proceso industrial le agregan un componente que se llama mercaptano, que es ese olor característico que muchas veces le llamamos a huevo podrido. Entonces, eso lo hace para que sea perceptible por nosotros los humanos. Para entonces, una advertencia. Una advertencia. Si sentimos ese olor característico de gas propano, en nuestra casa, abra la puerta. Si tiene la oportunidad de abrir una ventana, ábralo, si no, no entre, porque muchas veces una piedra que llevemos en el calzado y friccionemos con el piso, eso es suficiente como para generar una fuente de ignición y hacer detonar el gas que está fugado. Si se ve una nube blanca, el gas propano, por eso dije, pesa más que el aire, entonces se va a ir a la parte baja y vamos a ver una nube blanca en nuestra vivienda. Si puede, abra la puerta, si no, déjela ahí, llame a los bomberos, reitero, nuestro número es el 913, pero no intente entrar porque se va a ver inmersa en la fuga. Si quiere ver y quiere encender la luz, no lo haga porque a la hora de accionar el switch de la energía, eso dispara una fuente de ignición que también es suficiente como para incendiar el gas que está fugado. O sea, hay que abrirlo todo y hablarle a ustedes mejor. Es correcto. Ajá. ¿Abrir la puerta? Abrirlo todo. Si está la luz encendida, no intente apagarla porque no ha sido suficiente ese calor para incendiar el gas. Pero si usted la apaga, va a generar esa fuente de ignición y entonces sí va a incendiar el gas que está fugado.
No, hoy siempre Voy a abrir aprendido. todo y en lo que espero a los bomberos me voy a echar un cigarrito. Dios guarde. Y ya no le ponga vestidito Sí. se ve lindo el tambito amarillo de Tropigas. Sí, pero lo único Saludos que- a nuestro amigo. Saludos a los amigos de Aquí somos Tropigas. Aquí somos bueno. Tropigas. Qué bueno, lo único que hacemos es generarle más combustible al fuego. A Marco Martínez. Sí. Bueno, director, qué gusto. Gracias. Feliz año nuevo. Gracias No, por la visita. gracias a ustedes por la invitación y desearle pues al pueblo salvadoreño, bueno, ya una feliz Navidad que ya estuvo y un feliz año 2025, que la pasen súper bien y que todos los deseos pues sean cumplidos en este año. Y cuidamos los parques 2025. los parques nacionales en esta temporada que viene. Estamos en una temporada seca, tenemos vegetación deshidratada, tenemos vientos y tenemos alta temperatura, así que el llamado a la población sigue siendo no generemos esas fuentes de ignición en el bosque, lo cual nos genera los incendios forestales que nos traen mucho trabajo a nosotros, pero más allá del trabajo, que para eso estamos, para servir, para apoyar, para extinguir los incendios, es el daño que le hacemos a nuestro medio ambiente. Definitivamente. Bueno, si usted quiere conocer las declaraciones del director nacional del Cuerpo de Bomberos, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.